Vamos a ver ahora lo que nos dice el documento de Aparecida sobre la pastoral urbana, este documento que es producto de la Asamblea del Episcopado Latinoamericano que se celebró en Brasil en 2007. Yo creo que cuando hablamos de la pastoral urbana en el documento de Aparecida, podríamos hablar de la primavera de la pastoral urbana en América Latina y en el Episcopado Latinoamericano. Es decir, por primera vez la pastoral urbana ocupa un lugar destacado y un lugar muy importante dentro de este documento, y por tanto pues también se puede decir dentro de las inquietudes pastorales del Episcopado Latinoamericano. Ahora, esta primavera de la pastoral urbana en el Episcopado Latinoamericano y en la vida y misión de la Iglesia latinoamericana, pues yo considero que es ambivalente. El aspecto positivo es que este documento dedica de los números 509 a 520 a hablar en concreto de la pastoral urbana de una manera particular y de una manera concreta. Ese es un aspecto muy positivo, es decir, la pastoral urbana tiene un lugar concreto y especial dentro del documento. Sin embargo, da la impresión de que cuando se habla de pastoral urbana en el documento, todavía se está hablando de una especie de pastoral particular y parece que no se estuviera hablando de la pastoral. Y si hablamos de la pastoral en la ciudad, pues toda pastoral en la ciudad tiene que ser urbana. Entonces esa es un poco la ambivalencia que yo veo. Se le da un lugar importante a la pastoral urbana, pero todavía se le ve como un tipo de pastoral, cuando en realidad yo creo, y por el magisterio latinoamericano sí lo da a entender, si la pastoral en las ciudades tiene que ser una pastoral específica, y más del 80% de la población en Latinoamérica habitamos en ciudades, pues entonces la pastoral urbana no tendría que ser una de las pastorales, sino que tendría que ser la pastoral. Y yo creo que esta idea viene proyectada dentro del mismo documento, como dije, de los números 509 al 520, y es lo que vamos a tratar de explicar y de ampliar un poco más en lo que sigue. Entonces, ¿qué nos dicen estos números? Aquí se presenta una apreciación proyectiva del documento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué es lo que pretende el documento de Aparecida al hablar de la pastoral urbana? Pues yo creo que pretende proyectar esta pastoral para que se pueda ir haciendo efectiva en el continente. En primer lugar, se señala a la urbe como el gran laboratorio cultural contemporáneo. Y uno se pregunta, ¿qué se hace en un laboratorio? Pues en un laboratorio se hacen experimentos, se descubren y se crean novedades, se va innovando, se va inventando, hay aciertos y hay errores. Y nos dice el documento, la urbe es el gran laboratorio cultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la urbe es donde se van creando las últimas expresiones culturales. La urbe es el ambiente de la innovación y del experimento, de la creación cultural. Por eso dice el documento, en la urbe se expresan nuevos lenguajes y nuevas simbologías. Y al respecto de esto, pues decimos en la pastoral urbana, la urbe ofrece cielos, entre comillas, seculares, que antes eran exclusivamente religiosos, como por ejemplo la idea de la eternidad, de la ubicuidad, de la omnipotencia, de la omnisciencia, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, a partir del documento, pues podemos decir que la cultura urbana o la ciudad es más que un territorio.
es una mentalidad, porque si es un laboratorio cultural, entonces la ciudad no se reduce a una extensión de terreno, ni a unas coordenadas geográficas, sino que es más que eso. Entonces aquí el documento de Aparecida nos está dando la idea, de una manera proyectiva, de que la urbe, o el ser urbano, o lo urbano, es una manera de ser, es una manera de pensar, es una mentalidad. Entonces, si recordamos lo que decíamos sobre Medellín, donde se habla de la ciudad a partir de lo rural, aquí el documento de Aparecida nos está dando una definición positiva y objetiva, y desde el punto de vista sociológico, pues una definición, yo creo que con un carácter científico, ¿verdad? La ciudad es una manera de pensar, una manera de ser, ¿verdad? Que desde luego, por sus características, se extiende más allá de los territorios y de las coordenadas geográficas. Entonces lo urbano es una manera de ser y de pensar. Y aquí, en lo que sigue, el documento nos da una idea que es muy importante. El documento reconoce el lugar de los cristianos en la ciudad y afirma de una manera muy honesta, yo creo: el cristiano ya no está al frente de esa producción cultural, sino que es impactado por ella. Es decir, las ciudades son cada vez más seculares, ya no dependen de nosotros y se construyen sin nosotros, ¿verdad? Entonces aquí el documento está reconociendo, creo yo, que sin nostalgias y sin penas y sin quejas, está reconociendo que los cristianos pues ya no estamos al frente de esa producción cultural. La ciudad produce cultura solita. Más bien, los cristianos somos impactados por esa cultura que se produce en la ciudad. Y lo que el documento nos va a pedir entonces es una reacción positiva, pastoral, a este impacto que la producción cultural secular produce en nuestra fe. Del mismo modo, el documento continúa hablándonos de esta paradoja de la que se mencionaba ya en el documento de Puebla y de Santo Domingo. Dice el documento de Aparecida: existen binomios implicados y polarizados, es decir, existen binomios, esta especie de dos aspectos que están íntimamente unidos, pero que también se separan y se alejan uno del otro. Y nos dice el documento: en la ciudad encontramos tradición y modernidad. Encontramos expresiones religiosas propias de las tradiciones. Podemos pensar el Día de Muertos, la Virgen de Guadalupe y otro tipo de expresiones religiosas, pero también encontramos modernidad, universidades, escuelas, desarrollos tecnológicos, grandes centros de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Del mismo modo, encontramos un lenguaje secular y un lenguaje religioso, y en muchos casos encontramos que el lenguaje secular utiliza elementos religiosos para expresarse. Del mismo modo, encontramos una cultura urbana que se produce, pero en un contexto de pluriculturalismo, es decir, la ciudad es el lugar del encuentro de muchas culturas. Entonces aquí el documento, creo yo, que nos previene de no hacer juicios 100% positivos ni juicios 100% negativos de la ciudad, sino que la ciudad sigue siendo esta paradoja, ¿verdad?, donde encontramos elementos que se complementan, pero al mismo tiempo se pueden separar. Y pues eso ya lo mencionamos, ¿no? Tradición, modernidad, lenguaje secular, lenguaje religioso y muchas otras expresiones que seguramente ustedes podrían ir completando. El documento también reconoce que en la ciudad la Iglesia ya tiene años trabajando una pastoral urbana, ¿verdad? El documento no dice vamos a empezar ahora con la pastoral urbana, no. El documento reconoce que ya hay trabajo de evangelización en la ciudad.
Inclusive dice que hay procesos de evangelización renovadores, que es, por ejemplo, la sectorización de lo que nos hablaba el documento de Medellín, ¿verdad? De acuerdo a las diferentes profesiones y ocupaciones de la población. Bueno, hay quienes ya hacen trabajo de pastoral sectorial muy concreta, entre comerciantes, entre obreros, entre profesores, entre estudiantes, en el sector informal, con grupos vulnerables, etcétera, etcétera, etcétera. También dice que hay ministerios y comunidades, es decir, la ciudad ha pedido de manera implícita nuevos ministerios para las nuevas necesidades del cristianismo y la creación de nuevas comunidades. Y en ese sentido nos habla el documento de que hay expresiones en la ciudad de esta nueva Jerusalén, ¿verdad? La ciudad donde Dios se manifiesta, donde Dios se revela y donde hay una respuesta pastoral adecuada. Pero también el documento nos advierte de una manera muy objetiva: existe la tentación de la conservación de lo antiguo o la defensa ante la cultura urbana, ante la gran Babilonia. Es decir, el documento reconoce que muchos de los cristianos pues todavía no estamos suficientemente abiertos a aceptar esta realidad secular de la ciudad, y todavía tenemos la tentación de no abrirnos a la renovación, sino de querer conservar lo antiguo, ¿verdad? O inclusive de querer defendernos ante la ciudad, seguir pensando que la ciudad es la gran Babilonia que nos va a devorar, y entonces buscamos encerrarnos y protegernos de ella. Y aquí el documento pues nos va a proyectar posteriormente a que necesitamos abrirnos a la ciudad y no considerarla solamente como el enemigo ante el cual debemos de protegernos. Otro aspecto que es muy importante es que el documento reconoce la existencia de una teología de la ciudad que se ha hecho desde hace décadas. Dice el documento: Dios vive en la cultura urbana en el otro, a través de vínculos de fraternidad y solidaridad. Y aquí el documento nos invita a reconocer, a describir esas expresiones de Dios en la ciudad. Nos invita a ponernos esos lentes de fe para descubrir cómo Dios se manifiesta en lo urbano, y de un modo particular en el otro, en el empobrecido, en el necesitado, en el solidario, en el que nos trata bien, en el que es fraterno, ¿verdad? En el que es solidario. Y bueno, en México pues hemos pasado de nuevo, ¿verdad? Y en algunas otras ciudades, el problema de los terremotos, ¿no? Y ese ha sido un ejemplo de cómo la fraternidad y la solidaridad brotan en esos momentos de emergencia, y nos invita el documento a describir la presencia de Dios, a describir la revelación de Dios que se da en esos acontecimientos. Y bueno, podemos decir también que en los números siguientes, en estos números del 509 al 520, el documento nos hace una propuesta eclesial y pastoral. Y son estos aspectos que son muy importantes. El documento nos invita a considerar a las variadas y complejas categorías sociales, económicas, políticas y culturales. Es decir, como decimos en la pastoral urbana, darnos cuenta que somos parte de un conjunto más grande, y que esas categorías sociales, económicas y políticas y culturales debemos tenerlas en cuenta a la hora de hacer una planeación pastoral, a la hora de hacer una reflexión teológica sobre la ciudad. Entonces, esto implica el abrir nuestra mentalidad y nuestra reflexión a aspectos propiamente de las ciencias humanas o de las ciencias seculares,
a la sociología, a la economía, a la política, a la cultura, y que las consideremos como elementos y como objetos propiamente pastorales y teológicos. No estar encerrados solamente en nuestra reflexión que puede ser muy gratificante para nosotros, sino ir hacia el encuentro de otras expresiones y de otros saberes, como son pues estas que se mencionan aquí, categorías sociales, económicas, políticas y culturales. Y en otro aspecto, si el documento nos dice que Dios está en la ciudad y se expresa en ella, pues el documento nos invita a desarrollar una espiritualidad de gratuidad, misericordia y solidaridad fraterna. Es muy importante porque la pastoral urbana no solamente es una acción organizada de la Iglesia, implica una manera de vivir en el espíritu, implica el encuentro con el misterio, implica momentos y tiempos específicos para la oración, para la reflexión, para la meditación. Y eso es algo que justamente el documento nos invita a desarrollar, ¿verdad? Una espiritualidad. Pero en concreto de la gratuidad, de la misericordia y de la solidaridad, ya que, como hemos dicho, la ciudad no siempre cumple lo que nos ofrece. Encontramos mucha injusticia, mucha violencia, mucha desigualdad, mucha inseguridad en la ciudad. Y bueno, el documento nos pide desarrollar esa espiritualidad de la misericordia, del encuentro, de la solidaridad. Y también, aquí es algo muy interesante, nosotros estamos acostumbrados a que cuando hacemos un trabajo pastoral, pues lo hacemos en la parroquia o lo hacemos en grupos determinados, con unas estructuras ya muy formadas, a veces muy duras. Y el documento nos dice, hay que abrirse a nuevas experiencias evangelizadoras. Y esto en relación a lo primero, pues si la ciudad es el gran laboratorio, pues entonces tenemos que abrirnos a los nuevos descubrimientos, a las nuevas experiencias, y abrirnos también a los fracasos y a los errores. Pero el documento no se queda solamente en esta apertura, va a cosas muy concretas. Tenemos que abrirnos a nuevas estructuras pastorales. ¿Qué quiere decir esto, nuevas estructuras pastorales? Pues a lo mejor a buscar la innovación, ¿verdad? A lo mejor no quedarnos con la estructura parroquial o la estructura de grupo, a lo mejor buscar otras estructuras. Y el documento va a cosas muy concretas, a los horarios. A lo mejor estamos muy acostumbrados a que nuestra pastoral es de tal hora a tal hora y de tal día a tal día. Y como todos sabemos, la ciudad no duerme. La ciudad está despierta las 24 horas y las necesidades humanas se presentan a toda hora. Y aquí el documento nos invita a que cuestionemos tanto nuestras estructuras como nuestros horarios. Ya no estamos en el tiempo en el que la gente se sometía a nuestros horarios. Aquí el documento nos invita a que a lo mejor nosotros tengamos que cambiar nuestros horarios por los horarios de la cultura urbana, sin ingenuidades, pero sí con esa idea de apertura. Y bueno, de nuevo nos insiste en la necesidad de una pastoral sectorial que vea lo profesional y una pastoral ambiental que vea las formas o las etapas de la vida. Y pues aquí nos podemos preguntar, la estructura parroquial que tenemos, ¿hasta dónde tiene en cuenta los diferentes sectores humanos y los diferentes ambientes a la hora de que se organiza, ¿verdad? O seguimos metiendo a todas las personas en el mismo esquema pastoral sin tener en cuenta que hay diferencias tanto profesionales como ambientales, y entonces pues eso puede exigir una nueva forma de organización pastoral, una nueva estructura, unos nuevos horarios, inclusive a lo mejor hasta una nueva forma de vida. Y aquí hay otro aspecto que es muy interesante,
en el que pues lo hemos visto que lo menciona el Papa Francisco. Hay que tener en cuenta que el Papa Francisco era el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, cuando se elaboró el documento de Aparecida. Entonces, probablemente es algo que no se diga mucho, pero yo creo que el Papa Francisco, cuando era el arzobispo de Buenos Aires, él era una persona convencida y convertida a la pastoral urbana. Y por esa razón, ahora que el Papa nos habla de una iglesia en salida, pues está diciendo esto que nos dice el documento de Aparecida: cambiar el pasivo esperar por el activo buscar. Una iglesia que sale del templo, sale de la estructura, sale del horario y va a la busca del humano dentro de su cultura urbana, sin querer meterlo a la estructura eclesiástica a la que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces ya no es tiempo de seguir esperando pasivamente, sino que hay que ir a buscar lo que ahora el Papa Francisco ha traducido en una iglesia en salida. Y bueno, dentro de la pastoral urbana pues se habla de hacer la iglesia en la calle, ¿verdad? Hablamos ahora de una iglesia de vecinos, una iglesia en la calle. Pues eso es justamente una de las maneras como se puede salir a buscar. Y claro, aquí me permito hacer esta diferencia, ¿verdad? A veces hablamos de la iglesia doméstica y la confundimos con la iglesia de la casa o de vecinos, y son diferentes. La iglesia doméstica es propiamente la familia, y aquí en el documento, cuando se habla de salir a buscar, estamos hablando de una iglesia que está más allá de los ambientes familiares y que está metida en el barrio, en la calle, etcétera, 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 ¿no? Ahí podemos recordar todo lo que se ha dicho de Argentina, de los curas villeros, etcétera, etcétera, entre los cuales pues, el Papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires, fue un precursor y un procurador de eso. También el documento de Aparecida nos habla de una mayor presencia en centros de decisión urbanas, en estructuras y organizaciones políticas y civiles. Y aquí, bueno, en la pastoral urbana hemos hablado de los nuevos areópagos. Como sabemos, el areópago era un lugar en la antigua Grecia, donde una plaza pública, donde se trataban diferentes asuntos, problemas, pero también se exponían diferentes culturas y diferentes maneras de pensar. Bueno, pues el documento pareciera decirnos que tenemos que salir a esos nuevos areópagos, ¿verdad? Es decir, esos centros urbanos donde se decide el futuro de la ciudad, donde hay nuevas estructuras y organizaciones políticas y civiles. Y dice el documento, necesitamos una mayor presencia ahí. O sea, nuestra pastoral urbana tiene que llegar a eso, a las estructuras y organizaciones políticas y civiles. Y bueno, dos aspectos que tienen que ver con la educación y con la formación del documento, para terminar esta parte. Dice el documento, hay que formar laicos en esta proyección. Es decir, necesitamos laicas y laicos formados en pastoral urbana. Y bueno, aquí nos podríamos preguntar, bueno, nuestra pastoral litúrgica, nuestra pastoral profética, nuestra pastoral social, ¿hasta dónde proyecta esto que nos pide el documento, verdad? De hacer cursos, talleres, diplomados, encuentros, congresos laicales donde vayamos aprendiendo y enseñando esta dimensión de la pastoral urbana. Y otro aspecto que tiene que ver con la educación y la formación muy particular que menciona el documento: formar a futuros presbíteros capaces de responder a estos retos. Aunque todos somos iglesia, sabemos que la dirección, la coordinación de la iglesia y de la pastoral pues está en la jerarquía, en los obispos, en los presbíteros. Pero entonces pues,
que bueno, hay que invitar al obispo, hay que invitar al presbítero a empaparse y a conocer la pastoral urbana, pero el documento nos sugiere un poco viendo hacia el futuro, ¿verdad? No, pues hay que preparar a esos nuevos presbíteros para que respondan a estos retos dentro de la pastoral urbana. Por esa razón es que en algunos lugares, en algunos seminarios, no en todos, desgraciadamente, pero en algunos seminarios, en algunas universidades, a pesar de muchas dificultades, pues ya se habla y se enseña la pastoral urbana, que es algo que tenemos que emprender. Y bueno, pues yo termino aquí con esta especie de dualidad. Hay dos alternativas para la pastoral urbana. Pensar que vamos a reconquistar la ciudad con una pastoral tradicional, en la que pues es difícil que la gente nos haga caso, ¿verdad? O colaborar desde la identidad católica con hombres y mujeres de buena voluntad en la construcción de ciudades más humanas, en la construcción de ciudades más cristianas. Y bueno, pues el documento de Aparecida nos presenta en estos números del 509 al 520 de un modo específico la pastoral urbana. Pues esperemos que esta primavera que estamos viviendo ahora con el Papa Francisco, pues la aprovechemos para responder mejor a esto que pensamos que el Señor nos pide, esta nueva manera de ser iglesia en la ciudad.